Y bueno, mis hermanos, a lo que vinimos. Bueno, primo, a lo que vinimos. Con un saludo para todos los hermanos que están vía virtual. No sé si mi esposa se haya podido conectar, no sé, pero bueno, si está conectada, mami, un saludo. Vamos a hablar en esta mañana, mis hermanos. Vamos a hablar en esta mañana de oración y perdón. ¿Les suena familiar esas palabras, oración y perdón? Son dos palabras que el cristiano suele entender de alguna manera, ¿verdad? El concepto, por lo menos de manera genérica, se comprende. Oración y perdón. Y lo vamos a hacer en el marco de lo que estamos desarrollando del estudio de Mateo. Allá en Mateo 6, a partir del verso 5, se habla de esto. Pero para introducir el tema, permítanme les comento, mis hermanos, algo que es importante plasmar. Entendamos esto. La vida del cristiano gravita sobre una verdad de peso eterno: el perdón de Dios. ¿O no? El perdón de Dios. Y el perdón de Dios es soberano, porque Él quiso perdonar. Ojo con esto. El Señor, el Dios de los cielos, quiso perdonar al hombre pecador, ¿o no? Porque si hubiese sido por Él, seguramente hubiese tomado otra decisión y acaba con todo y levanta otra creación, ¿cierto? Pero Él quiso perdonar en su soberana y perfecta voluntad, como expresión de amor y de gracia. Amén. Pero, y es súper importante para atender, pero, la vida del cristiano a sí mismo gravita sobre una realidad de peso divino. Hay una ordenanza, hermano. Hay una instrucción con propósito de gracia. Hay un direccionamiento de parte de Dios. Hay un ejemplo presentado por Jesucristo mismo. Es un medio para establecer un diálogo privado con Dios. Se llama oración. O sea, que el perdón y la oración y el perdón tienen origen divino, porque Dios es el mismo gestor y presentador y ejemplo del perdón y la oración. Dios mismo lo ejecutó, lo plasmó, lo presentó y lo realizó, nos da el ejemplo. El Padre perdonando y el Hijo orando. Y si el ejemplo lo da Dios y su Santo Hijo, nosotros estamos llamados a asumir esa misma posición. Oración y perdón. Perdón y oración. Amén. Son términos, oración y perdón, son términos y acciones sumamente conocidas en la iglesia. Claro. En ese orden de ideas, mis hermanos, deberían ser acciones apasionantes para el creyente. Porque son apasionantes para Dios. A nosotros nos debería apasionar perdonar. Porque Dios nos perdonó. A nosotros nos debería apasionar orar, porque Jesús oró. A nosotros nos debería apasionar orar y perdonar, porque vemos los resultados del perdón de Dios y de la oración de Jesús. Por tanto, cuando oramos y perdonamos, debe haber resultados. Necesariamente debe haber resultados. Debe ser la práctica del creyente, mis hermanos. No se concibe la vida de un creyente sin oración. Pero tampoco se concibe la vida sana de un creyente sin perdón. La falta de perdón atormenta vidas. La falta de perdón estropea oraciones. La falta de perdón abre puertas para el enemigo de la justicia. La falta de perdón limita a Dios.
Porque Dios, en su soberana majestad, no impone perdonar y no impone el orar. Él lo ordena, pero no lo obliga. Amén. Pero entendemos que es el camino. Y si dejamos obrar al Espíritu Santo, comprendemos que es lo apropiado. Amén. Oración y perdón, guiados por el Espíritu Santo, porque necesariamente debe estar presente el Espíritu Santo. Necesariamente debe estar presente el Espíritu Santo. Expresan, transmiten, proyectan una vida que tiene un corazón agradecido. ¿Tú quieres expresarle gratitud a Dios? Ora. ¿Tú quieres expresarle gratitud y obediencia a Dios? Perdona. Ese es un tema difícil de digerir, pero necesario de atender y urgente de aplicar. Muchas vidas están hoy realmente en problemas porque no perdonan, aunque oran mucho, pero no han perdonado. Y la raíz está allí, porque hay una raíz de amargura. La falta de perdón es el agua que alimenta la raíz de amargura. Jeremías 33, 2, 3 dice así. Y vamos al Antiguo Testamento para ver cómo desde el Antiguo Testamento, y hay muchos pasajes que hablan de perdonar, hay muchos pasajes que hablan de oración, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, que está, toda la Biblia tiene ese contexto de perdón y oración. Jeremías, tomamos como referencia Jeremías 33, 2, 3, dice así. Dice Jeremías 33, 2, 3. Así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? ¿Quién es? Dios. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, el Todopoderoso, ¿verdad? Jehová que la formó para afirmarla, el soberano de los tiempos, ¿cierto? Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es clamar a Él? Orar. ¿Tú quieres conocer los secretos de la Biblia? ¿Quieres tener revelación de la palabra? ¿Quieres caminar en esa comunión con Dios? Clama a Él. Y eso es orar. No estamos hablando de una enseñanza sobre tópicos de oración, tipos de oración, todo lo que puede uno enseñar de la oración, pero estamos mirando lo que implica la oración en la vida del creyente. Amén. Ahora, si vamos a Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6, versos 6 y 7, habla lo siguiente. Levítico 6, 6 y 7. Dice así. Está hablando aquí del rito, cuando se llega al templo a presentar ofrenda, ¿verdad? Y hay un sacerdote que interpone esa ofrenda en representación de la persona. Amén. Y dice allí en Levítico 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Expiación para tapar, ¿cierto? Y para expiación de su culpa, y si habla de culpa, habla de pecado, ¿verdad? Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Obtendrá qué? Perdón. Jeremías nos habla de orar. Levítico nos habla del perdón. Oración y perdón. Desde el Antiguo Testamento, si nosotros hacemos memoria, porque aquí todos hemos leído la Biblia en su contenido total, ¿verdad? Aquí todos hemos leído la Biblia de tapa a tapa, seguro.
Recordemos que desde el Antiguo Testamento la oración y el perdón han estado presentes en la vida del pueblo de Dios. Siempre ha estado. Dios siempre le ha dado al hombre, a los suyos, la salida. Dios es tan misericordioso. Dios es tan amoroso que siempre le da al hombre la salida. Referencia, en el libro de Jueces, Israel se destacaba porque se descarriaba, ¿verdad? Pero el Señor colocaba a alguien, levantaba a alguien como juez, y el pueblo empezaba a clamar y aparecía alguien, y el Espíritu Santo caía sobre esa persona, y el pueblo como que reaccionaba, clamaba y era perdonado, ¿verdad? Pero esa persona desaparecía. ¿Y qué sucedía con el pueblo? Otra vez. Y si recuerdo bien, 4 veces el libro de Jueces relata esto. Más aún, el libro de Jueces es tan claro que dice que allí cada quien hacía lo que le parecía. Y en una versión de lenguaje actualizado dice, y hacían lo que les daba la gana. Necesitaba el Señor levantar a alguien, porque su pueblo estaba descarriado. Y para no fulminarlos, la misericordia de Dios les levantaba un juez para que los guiara, ¿verdad? Para que los corrigiera, etcétera. Necesitaban a alguien ahí para que les hiciera ver el error. Necesitaban a alguien ahí para que los dirigiera en esa ofrenda que clamaba el perdón. Necesitaban a alguien ahí para que los orientara en la lectura y la enseñanza de la Escritura. Hoy no tenemos un sacerdote en esos términos del Antiguo Testamento, pero contamos con el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de redarguirnos y decirnos que necesitamos orar, que debemos pedir perdón, que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Nos hace caer en cuenta que la hemos embarrado, que hemos cometido errores. Nos redarguye el Espíritu Santo, nos llama la atención, nos jala la oreja espiritual, nos dice, cuidado, estás mal, mira lo que estás haciendo, ¿verdad? Y está en nosotros atender o no ese llamado. Si lo atendemos, vamos a orar y a pedir perdón, ¿verdad? Y recibimos beneficio por lo mismo. Desde la desobediencia de Adán en Edén, Dios le ha mostrado al hombre la grandeza del Todopoderoso, el amor inmenso, inmensurable de Dios. Porque Dios le permitió al hombre vivir cuando lo expulsó de Edén, para expresar sobre él misericordia. Y desde allí empezó a trabajar lo que el Señor proclamó y está expresado en Génesis 3:15, para terminar en la obra de la cruz, con la simiente de la mujer, Jesucristo, el Cordero inmolado. Amén. Entonces, mis hermanos, con este preámbulo tenemos el contexto más claro de lo que vamos a hablar. Y vamos al fundamento bíblico, pongámonos en pie, Mateo 6 del 5 al 15. Mateo 6 del 5 al 15 vamos a leer. Este es uno de los pasajes que más conoce la iglesia, por obvias razones. Y dice la palabra en el capítulo 6 de Mateo, a la altura del verso 5 hasta el 15, en estos términos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y cuando ores, ojo, y cuando ores, atención, de entrada, Dios está dando por hecho que tú oras. No escuché un amén. La palabra, Dios, el Espíritu Santo está dando por hecho que tú oras, que nosotros oramos. Ahí no dice, ahí no pone la expresión en un interrogante, en un si de pronto sí, si de pronto no. No, dice, y cuando ores, lo da por hecho. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, y es afirmativo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, en la acción, hablando de la acción, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Atentos a lo que dice el verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Y destaquen ese conector y. Es importante, ese y no se puede desconocer. Es un conector que se vuelve una obligación, que se vuelve un imperativo, que se vuelve una instrucción de orden. Es una orden. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también. Es un condicional. Para que se vea el y perdónanos, necesitas cumplir como también. ¿Me estoy explicando? Es un condicional. Si yo no perdono, no puedo esperar que el Padre me perdone. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, este sí está en un interrogante, es si lo haces o no lo haces. ¿Sí ves lo que estamos leyendo? Porque si perdonáis, quiere decir, si lo hace bien, si no lo hace. Ahí no está diciendo, lo está dando por hecho. No lo está negando, no lo está afirmando, lo está dejando en un interrogativo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Sentémonos, por favor. Es la oración modelo. Cuando estaba leyendo este pasaje, recordé que de niño, y yo no sé si a alguno le pasó aquí de pronto, creo que sí. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, entonces tal vez a mi hermano le pasó y a Gabriel le pasó, creo yo que somos un poquito los mayores, ¿no? Ustedes son chinos. Pero yo recuerdo, Gabrielito, mi hermano Vidal, yo recuerdo que cuando yo era niño, antes de acostarnos se apagaba la luz, pero mi papá, mi mamá nos decían, recen. Y nosotros con mi hermano en coro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¡Amén! ¿Les pasó eso? A mí me pasó eso. ¿También? ¿También? Ahí está. Y esa era la oración, ese era el rezar. Padre, pero eso parecía una grabadora a quien se le multiplica la velocidad, ¿cierto? No se entendía nada, pero uno rezaba. Y con las manos así. Lo que sucede es que la tradición, el costumbrismo, tomó la oración modelo como una letanilla, como una pata de conejo, como que hay que memorizarla y repetirla como lorito, y eso no es lo que está hablando la Escritura. Es un modelo de oración, no una oración para repetir como loro sin entendimiento. Y no voy a hablar del Padre Nuestro porque eso implica muchas otras cosas que no, pero estoy destacando. No es una oración para memorizarla y repetirla como lorito. Es una oración modelo para tomar como referencia los tópicos que tiene la oración, que contiene la oración para orar al Padre.
entendiendo que se dirige uno al Padre en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Amén. Ok. Haciendo esa aclaración, entonces entendemos que no estamos haciendo un tratado teológico sobre perdón y oración, pero estamos viendo cómo se aplica en la vida del creyente. ¿Cómo la aplicamos en el día a día? ¿Cómo la vivimos? Ojo, ¿cómo vivimos la oración y el perdón? ¿Cómo nos beneficiamos de esas herramientas que Dios nos ha dado? ¿Cómo las usamos? La eficiencia de una herramienta no está en la herramienta como tal, sino en el uso de la herramienta. ¿O estoy equivocado? Es en cómo se usa la herramienta. En la técnica, digámoslo así, ¿verdad? Saber usar la herramienta. Tener la herramienta apropiada. Y las tenemos. Oración y perdón. Dios lo enseñó. Jesús lo aplicó. Los apóstoles lo vivieron. Y lo dejaron en la escritura como fundamento doctrinal. Es la vida práctica de todo creyente. Recalco, no se concibe la vida de un creyente sin oración. Pero tampoco la vida de un creyente es fructífera si no hay perdón. Ahora, no estamos hablando de oración en términos de resistencia a ver quién ora más, cuántas horas ora, cuánto tiempo está de rodillas, cuántos callos tienen las rodillas. No estamos hablando de eso, me estoy explicando. Estamos hablando que la oración es un estilo de vida, es una vida. Tu vida debe ser una vida de oración. Porque estar en comunión con Dios, eso mismo es oración, porque estás hablando con Él, estás interactuando con Él, estás dejando hablar al Espíritu Santo, lo estás escuchando. Ahí está el ejercicio de la oración. Y hay momentos en que tendrás que ir en el secreto, como lo señala la Escritura, a expresar algo en particular al Señor. Amén. Pero eso no quiere decir que si vamos manejando el carro no podamos orar, me estoy explicando. Eso no quiere decir que si vamos en Transmilenio no podamos orar. Eso no quiere decir que si estamos sentados esperando la cita con el médico no podamos orar. Eso no quiere decir que si estamos cocinando no podamos orar. Eso no quiere decir que si estamos haciendo alguna tarea no podamos orar. Me estoy explicando. Es que las tradiciones, la fatal respuesta de llevar las cosas al extremo del legalismo muy fariseico, es que la gente asume costumbres que no corresponden a lo que la palabra enseña. Si usted no ora 5 horas diarias, hermano, está condenado. Hermano, usted que es cristiano, si usted no está de rodillas ante el Señor 5 horas, porque es que yo oro, hermano, usted me ve aquí, yo oro 8 horas diarias, hermano. Ahí lo está diciendo la Escritura. Vanagloria de hombre. Una espiritualidad de vanidad que no conduce a una relación con Dios. Tal vez tenga más poder. Padre, ten misericordia. Se acabó. Entonces hay que entender eso. Es el ejemplo de vida. Jeremías 23:24 dice así. Jeremías 23:24 dice así. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Si Dios es omnipotente, omnipresente, donde quiera que tú estés, estás en relación con Él. Él no se esconde de ti, no se esconde de mí. Y menos nosotros nos podemos esconder de Él. ¿Cierto? Y como tengo al Espíritu Santo dentro de mí, cuando yo busco a Dios, sé que lo tengo aquí conmigo y Él me escucha. Él ve mi corazón y sabe que necesito de Él, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Dice la Escritura o no dice eso? Él sabe que tenemos necesidad de Él. Él sabe, Juanito, que necesitamos escucharlo a Él. Él sabe que necesitamos hablarle a Él, hermano. Él sabe que necesitamos estar en comunión con Él. Él lo sabe. Pero Él conoce nuestro corazón.
Él sabe con qué corazón llegamos a Él o pretendemos llegar a Él más bien. Él sabe con qué intenciones nos acercamos a su trono. Él conoce el corazón contrito y humillado que sabe, que entiende que necesita al Dios de los cielos. Él sabe que cuando Daniel va manejando y le dice: Padre, acuérdate de esta nación, Señor. Yo en mi corazón algo, yo transito mucho por la calle 26, mucho. Y a la altura de donde queda el Ministerio de Defensa, que ya no está ahí, ¿cierto? Que eso lo demolieron, el Ministerio de Defensa. Allí hay una plazoleta, ¿cierto? Una plazoleta de armas, ¿cierto, hermano? Hay una plazoleta de armas. Y allá se hizo una bandera de Colombia grandísima, ¿sí? Se hizo una bandera enorme de Colombia. Y el Señor es mi testigo y no me deja mentir. Sobre todo cuando yo voy de oriente a occidente, paso por ahí, veo esa bandera donde ando: Señor, gracias por mi país. Gracias por mi nación, mi amarillo, azul y rojo, Señor. Gracias por tu misericordia sobre esta nación. Gracias, Señor, porque tú amas este país, Señor, y más allá de las dificultades y las maldiciones que los mismos colombianos levantan, están las bendiciones de tu iglesia, de tu pueblo, por estar tu presencia y tu gracia sobre nuestra nación. Ten misericordia de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Y yo oro. Esa bandera, ver esa bandera ya me levanta a orar. Entonces, según algunos fariseicos legalistas, esa oración no la escucha el Señor, porque no estoy de rodillas 8 horas ante Él. No, hermano, no, hermana. Hay que entender que tú buscas al Señor permanentemente y el Señor te escucha. El Señor te escucha. Cuando los creyentes buscan al Señor, el Señor los escucha. Alguien me contó un testimonio que a mí me tocó el corazón. Recordemos aquellas épocas de las pescas milagrosas y cuando uno no podía ni siquiera salir allí al oriente de Bogotá porque estaba la guerrilla presente ahí, dirigida por Romaña. Romaña era el comandante guerrillero de ese sector. Y constantemente hacían retenes y pescas milagrosas, secuestraban gente. Bueno, y en una ocasión se enfrentó la tropa del ejército colombiano con un grupo de guerrilleros de allí y los tenían copados. El ejército estaba mal en ese momento. Los estaban superando numéricamente y estaban mal. Y llega el comandante del ejército, a la oficina del comandante del ejército, la nota o noticia, no sé cómo llamarán allá, la notificación. Y alguien me contó a mí que él dijo: yo cómo ayudo a esta gente, no tengo cómo apoyarlos ahorita. Y alguien me contó, me dijo: ese hombre se tiró de rodillas, el comandante del ejército. El hombre se tiró de rodillas en su oficina a clamarle al Dios de los cielos ayuda para su tropa. ¿Saben qué? Creo yo, me aseguro que esa fue la mejor arma que se pudo haber usado en esa ocasión, en esa batalla. Y aquí hay hombres de las Fuerzas Armadas. Mi hermano perteneció al ejército, a los soldados profesionales. Y usted estuvo en combate, hermano. Usted vio caer compañeros y vio caer enemigos, ¿verdad? Y usted vio hombres destrozados por las minas, usted vio hombres destrozados por las balas, usted, en fin, pero Dios lo libró a usted y a muchos que iban con usted, ¿verdad? ¿Usted qué hacía antes de ir al combate? ¿No oraba? Usted se arrodillaba y oraba, ¿verdad? Y este hombre con su oración se protegía él y protegía a los demás. Gracias. ¿Por qué recalcamos esto? Porque es que hay que romper esa tradición equivocada, que si uno no está cumpliendo ciertos requisitos legalistas, entonces el Señor no lo escucha. Y Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de comunión, de clamar, de orar, de creerle a Él, de permanecer en contacto con Él, de tener ese teléfono abierto con Él, amén. Y Él obra. Ok. Y dice la oración, lo que hemos leído en Mateo. Y como les digo, les recalco, no estoy haciendo un tratado de oración ni de perdón, pero estamos rescatando algo que es importante aquí, escúchenme.
Lo primero que está diciendo este pasaje que hemos leído de Mateo es lo siguiente: la oración no es eludible. ¿Sí me comprende la expresión? La oración no es eludible. Usted no debe esquivar la oración. El creyente no está para esquivar la oración. El creyente no está para sacarle el cuerpo a la oración. El creyente no está para evitar la oración. ¿Por qué? Porque la necesita. ¿Usted deja de comer porque deja de comer? Juanito, deja de desayunar porque no quiero desayunar ni almorzar ni comer. Duró 8 días sin desayunar y almorzar y comer. No, porque no quiero comer. No, lo necesita, no solo porque a uno le guste o porque Martica le haga la changua más chévere que a usted le gusta, no sé, le haga el alimento que a usted le gusta, sino porque usted lo necesita. El cuerpo lo necesita o no. Entonces, espiritualmente, ¿qué necesitamos? La oración. Leer la palabra es importante, claro, pero ¿qué es lo que realmente le pone el sabor a la lectura de la palabra? ¿Qué es lo que sazona esa palabra que uno recibe? La oración. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, yo la puedo estar leyendo en el celular o a veces la escucho. Tengo la manera desde el celular de escucharla por comodidad, porque estoy haciendo otras cosas, pero yo la voy escuchando y hay un momento en que Señor, amén, Señor, amén. ¿Sí me estoy explicando? Pero me estoy alimentando, estoy recibiendo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos la importancia de permanecer en comunión con Él, en contacto con Él. Amén. Por eso la oración no es eludible. No la puedes evitar, la necesitas. De ahí que cuando dice Mateo 6, 5 y 7 así. Eso está en Mateo 6, 5 y 7, dice: y cuando ores, lo da por hecho. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros no necesitamos que nos miren. Nosotros necesitamos que Dios nos escuche. Y yo no necesito estar gritando voz en cuello. Ni yo necesito hacer un espectáculo como hace el musulmán que coge su tapetico y lo tira y 3 veces allá y la gente se le queda mirando. ¡Ay! Este hombre, y es respetable que hagan eso. Es de admirar que hagan eso, ¿verdad? Pero eso es como costumbrismo, es un legalismo. Nosotros necesitamos estar en contacto. No necesitamos que los hombres nos vean, necesitamos que Dios nos escuche. Y Dios vea nuestro corazón. Amén. Pero así mismo, como la oración no es eludible, hay que entender cuando dice el verso 6 de Mateo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hay momentos que tendrás que estar en el secreto. Hermanos, hermanas, hay momentos que necesitamos estar en el secreto con el Señor. Y habrá un lugar donde es tu secreto. ¿Cuál es? Yo no sé. Hay momentos en que necesitamos llorarle al Señor en el secreto. Hay momentos cuando necesitamos abrir nuestro corazón al Señor en el secreto. Él lo sabe todo, sí, pero nosotros que necesitamos que Él nos escuche, necesitamos decírselo. ¿O no? ¿O solamente a mí me pasa? No, eso es de todos los creyentes. Necesitamos el lugar secreto. Yo no sé cuál es. Cada uno tendrá su lugar. Sea el baño, sea el closet, llámese cocina, llámese carro, yo no sé. Pero hay un lugar secreto, lo necesitamos. ¿Es de todos los días y cada momento? No. Pero hay momentos que se necesita el lugar secreto. Porque es necesario ir ante el trono de la gracia en ese momento de total intimidad con Dios. Allí tal vez ibas a estar de rodillas, vamos a estar de rodillas, clamándole, llorándole, lo que sucede allí. Pero es entre Él y yo. Amén. Ni la esposa ni el esposo lo sabe. Es entre Él y yo.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros no necesitamos ser como loritos. Que para esa gracia entonces graba la oración y la pones. Y se acabó. No, hermano. Cuando tú caes de rodillas ante el Señor, en ese momento del lugar secreto, con toda honestidad puedo decir que tú no sabes que vas a orar. Tú tienes algo acá. Hay como un nudo aquí, ¿verdad? Hay una carga acá. Hay algo que se mueve aquí, que te lleva a estar de rodillas, y tal vez tú te dediques a llorar, y a llorar, y a llorar. O de pronto comienza a fluir algo por allá, y va saliendo alguna palabra, o tal vez es en lenguas que tú comienzas a orar, pero va saliendo algo, y es el Espíritu Santo obrando, conduciéndote en esa oración, y empiezas tú a orar, y a veces no sabes ni qué estás orando, pero estás orando. ¿Sí me explico? Pero te estás desahogando ante el Señor. Y lo que sé decir por mi propia experiencia, y sé que no estoy mintiendo y ustedes lo han vivido, es que cuando uno termina ese tiempo, sean 5 minutos, sean 10 minutos, sean 20 minutos, yo no sé el tiempo que sea, uno sale de ahí como si hubiese dormido 8 horas, reposado y descansado, porque la gracia lo ha abrazado y el Espíritu lo ha a uno tomado y lo levanta y lo fortalece. Eso es lo que está. Por eso la oración es ineludible, porque necesitamos esos tiempos. De eso está hablando el Señor. Lo otro que está diciendo este pasaje acá de Mateo es que la religiosidad no es un ejemplo a seguir. La tradición no es un ejemplo a seguir. El fariseísmo no es un ejemplo a seguir. El legalismo no es un ejemplo a seguir. Eso está en Mateo 6:8. Dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y entonces a veces caemos en los sindicatos espirituales, en los pliegos de peticiones ante el Señor, en los PQR ante Dios, preguntas, quejas y reclamos. Pero se nos olvida, como suele suceder en toda entidad, que la última parte es y felicitaciones. ¿O no es así? PQR y felicitaciones. Si tiene una felicitación, también expresen ahí, pero por lo regular uno es preguntas, quejas y reclamos. ¿Y felicitación? ¿Alguien ha dado alguna vez una felicitación? ¿O solamente preguntas, quejas y reclamos? Honestamente, yo he preguntado, me he quejado y he reclamado, pero yo no recuerdo haber dado una felicitación. Ante Dios somos así también. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que caigamos en esas repeticiones del lorito adiestrado. No conduce a nada. Dios no quiere que estemos expresando que tenemos una memoria prodigiosa porque recitamos 25 versículos seguidos sin equivocarnos. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos auténticos, genuinos ante Él, porque Él sabe cómo somos nosotros. Nosotros no podemos pretender, y esto es bastante curioso, pero nosotros no podemos pretender descrestar a Dios con nuestra actitud y oración. No, Él sabe que hay en nuestro corazón, y el Espíritu Santo se encarga de colocar lo que hemos de hablar y orar ante Él. Pero a veces queremos hacer espectáculo de la oración. A veces queremos impresionar a Dios con oraciones, con expresiones, etcétera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere lo genuino que hay en cada uno de nosotros. Lo genuino. Lo que hay en el corazón. Lo que Él puso en nosotros. Amén. Entonces la religiosidad no es un ejemplo a seguir. Y nos da una oración modelo, entonces hay que seguir la oración modelo. Y seguir la oración modelo, repito, no es repetir la oración como un lorito. Es seguir el ejemplo de la oración modelo. Y lo primero que uno tiene que entender, porque aquí dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que el Padre está en los cielos.
Y Él es santo, santo, santo. Y vamos a ver en el nombre de Jesús. Y la oración modelo nos da unos tópicos de cómo debemos estructurar una oración para llegar a Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de hacerlo con nosotros. Amén. Nosotros debemos estudiar la Escritura así. Nosotros debemos tener cuidado de que orar con sabiduría también. Pero en los momentos, todo esto que nosotros nos preocupamos por aprender y practicar, el Señor lo lleva a la aplicación con su Espíritu Santo. Amén. Ahora, lo que el Señor desea acá es aclararnos algo que es muy importante y que lo tomamos de la oración modelo. Cuando en el verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, atención, se entiende quien está orando está atendiendo el llamado a perdonar. ¿Sí se entiende que eso es lo que está diciendo ese versículo? Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, quien está orando dice, Señor, yo he perdonado a todo el que me debe, he perdonado a todo el que me ofende, no tengo cargas con nadie, Señor, recibo tu perdón. Créame que esta parte es la más difícil de cumplir, y la que menos se aplica, la que menos se reconoce y la que más causa problemas en la oración para la gente. Muchas oraciones se quedan porque llegan allí, no se ha perdonado. Muchas personas no tienen respuesta porque no han perdonado. Viven cargadas. Raíz de amargura en su corazón. Odios en su corazón. Quebrantos, rechazos, amarguras, etcétera. Porque no se ha perdonado. Gente que aún duda que Dios le haya perdonado. Y si nosotros dudamos que Dios nos haya perdonado, menos vamos a perdonar a otros. ¿O no? Partimos del principio que Dios nos perdonó. Él nos perdonó. Yo vi un ejemplo directo de lo que es la reconciliación y el perdón de Dios. Yo lo vi, lo presencié. Estábamos en una reunión en la iglesia, mega iglesia donde nos congregamos años atrás. Y en ese encuentro estamos una noche allí y se levanta uno de los líderes de allí y cuenta su testimonio. Ideólogo del EPL, ideólogo, formador político de los grupos guerrilleros. El maestro aquí en Bogotá en un colegio, formado en una universidad pública, ideólogo del EPL. Y en alguna ocasión él viajó a Urabá porque iba a formar políticamente a los sindicalistas y a gente de allá. Ustedes saben que eso es así. Bueno, él contó su testimonio. Bueno, Dios lo rescató de allá, en fin, creyente, un hombre de oración, un hombre de predicación, etc. Cuando se levanta otro hombre y dice, fulano de tal, su sobrenombre en la guerrilla, o lo conocían en la guerrilla por comandante o fulano de tal, ¿sí? Como tienen sobrenombres. Sí, claro. Yo era el comandante tal de los paramilitares. Y yo lo estuve buscando a usted por meses para matarlo. Yo tuve a mi gente en el Urabá buscándolo por todo lado para matarlo. Usted siempre se me escabulló. Nunca lo pude encontrar. Miren donde nos encontramos hoy. Esos dos hombres llorando se dieron un abrazo. Porque Dios los unió, los perdonó y se perdonaron. Yo estaba ahí, presente. Porque ese comandante militar estaba sentado al pie mío y yo hablaba con él permanentemente. Yo hasta ese día, hasta esa noche, supe que ese hombre había sido comandante paramilitar. No sabía eso. Pero vi la obra del Señor perdonando y gestando el perdón entre ellos. Dos personas que se odiaban y que si se encontraban se mataban. Me estoy explicando. Pero ahí se
reconciliaron en razón del perdón de Dios. Perdón genuino, perdón de corazón, ese perdón que no tiene manera de explicarse, porque no hay forma de explicarse, solamente se da. ¿Quién pone ese perdón en el corazón? Dios. ¿Quién te quita las cargas del corazón? Dios. Pero si tú no estás dispuesto a entregar la carga del rechazo, del recuerdo que te carga y que te hace odiar, que te hace arder de ira, que te indispone, te enferma incluso. Si tú no estás dispuesta a perdonar, Dios no te lo puede imponer, no te va a obligar, porque no hizo robots espirituales. Pero Dios sí te dice la necesidad de perdonar para que alivies tu vida y vivas mejor y prosperes. La iglesia necesita perdonar. Hermano, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe, y Él sabe que si perdonas vas a estar mejor. Porque tú y yo no sabemos ni podemos dimensionar lo que el hombre le hizo a Dios santo, santo, santo. El Dios santo, santo, santo fue ofendido, agraviado por el pecado del hombre. Y Dios perdonó porque Él quiso perdonar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Nos creemos más que Dios? Por eso la iglesia está... En la iglesia hay tanta gente con problemas porque no perdona. ¿Cuesta? Puede costar mucho, pero cuentas con el Espíritu Santo que te guía a perdonar. A Jesús le costó dejarse clavar en la cruz. Al Padre le costó entregar a su Hijo. Y a muchos mártires de la iglesia les costó la vida y en condiciones terribles. Jesús dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy la iglesia sabe que necesita perdonar porque Dios perdonó. Jesucristo perdonó. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Es una decisión personal el perdonar o no. O sea, si tú te quieres amargar la vida, tú eres libre de amargarte la vida. Pero si te quieres aliviar tu vida, hacerla más amable, perdona. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Las oraciones no van a prosperar más allá de lo que alcance tu perdón. Y ahí la respuesta, porque muchas oraciones se quedan en el techo. El perdón es fundamental. El perdón es necesario. El perdón contribuye a tu prosperidad espiritual. El perdón contribuye a que crezcas y madures espiritualmente y seas mejor, más útil para Dios. Pero el perdón es una decisión personal. Atención, Dios decidió perdonar. Es una decisión soberana de Dios. Él decidió perdonar. Y Él deja en nosotros el libre albedrío para que nosotros decidamos o no perdonar. Y el ejemplo es que es mejor perdonar. Está en nosotros. El pasado agobia a mucha gente. Y cuando estás tan ligada al pasado, que tienes un retrovisor permanente con ese pasado, se vuelve una ventanilla abierta para que el enemigo de la justicia te esté siempre
recalcando y recordando, y se vuelve un remordimiento total, pero nunca un arrepentimiento, un gesto de perdón, y la vida tuya es una pesadilla completa. Entonces tenemos la salida, el Señor nos la está mostrando: perdonar. Dice ahí en Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está clarísimo. ¿Cuál es la primera consecuencia de que tú perdones? Dios mismo te va a perdonar y vas a ver la gracia en tu vida. Pero tú decides. Y eso nace acá en el sentido de que quiero perdonar porque soy consciente que voy a estar mejor. Es como cuando tú tienes un problema, estás indispuesto, indispuesta, tu salud está así como, ¿no? Y entonces alguien te dice: mira, tómate este Nospirín con agua de panelita y échale limón. Todas esas cosas que uno hace a veces, ¿cierto? No, yo no quiero nada. Yo así, bueno, hermano, entonces, si se podría recuperar en 2 días, entonces aguántese 8. ¿Qué hacemos? Alguna vez a mi hijo, Juan Felipe, que tenía una amigdalitis muy fuerte, mi esposa lo fue a inyectar. Y el chino, imagínense, y esa berrieta, ese pelado. Yo le dije: a ver, hijo, es muy sencillo. ¿Te duele? Sí, pa. ¿Te fastidia? Sí, pa. ¿Lloras porque te duele? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, escoge qué es mejor. A ver, ¿que te duela 24 horas o que te duela 8 días? Que abre los ojotes. Sí. Si la mamá te inyecte, tú te dejas inyectar, te va a doler 24 horas, un día. Pero si no te dejas inyectar, ok, te dejamos así, pero vas a durar 8 días. Con fiebre, con dolor, con fastidio, con incomodidad. Tú escoges, ¿qué es mejor? No, pues un día, 24 horas. Entonces déjate inyectar. Pero es que me duele. Tú escoges. Está bien. Se dejó inyectar. ¿Qué es mejor? ¿Que tus oraciones sean escuchadas o que no sean escuchadas? ¿Que tus oraciones sean respondidas o que no sean respondidas? Entonces perdona. Perdona. Cuentas con el Espíritu Santo. Perdona. Entrégale esa carga al Señor. Perdona. Simplemente perdona. Y deja obrar en plena libertad al Espíritu Santo. El no perdonar obstaculiza la obra del Espíritu Santo. Es como levantarle una barrera. Está en nosotros. Y dice ahí el otro verso, el 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es que es clarísimo, hermano. Y déjeme decirle que se habla del Padre Nuestro, pero en los versículos 14 y 15 no se tocan muchas veces. Se enseña el Padre Nuestro, magnífico. Pero los versículos 14 y 15 hay que enseñarlos, porque el Padre Nuestro, el modelo, la oración modelo, no tiene ningún sentido si no se entiende perfectamente el versículo 14 y el versículo 15. Y se aplican. Y yo he escuchado muchas enseñanzas sobre el Padre Nuestro, pero no he escuchado muchas donde se aplique el versículo 14 y el versículo 15. Y ese pasaje, el núcleo de ese pasaje está en el versículo 14 y el versículo 15, en el perdón. Perdonar. Hay que perdonar. El perdonar implica poner en orden nuestras vidas con el Señor. Poner en obediencia nuestro ministerio de vida personal en el día a día ante el Señor. El perdón y la oración van juntas. Y esto demanda, llama a un corazón obediente. Tu corazón debe ser obediente a la palabra. Tu corazón debe ser obediente a la exhortación divina. Tu corazón debe ser obediente al modelo que el Señor plasma en su escritura. Y el modelo se llama Jesucristo. Jesucristo oró.
muchas veces. Pero también Jesucristo expresó perdón muchas veces. Y si esta es la oración modelo, hay que entender que todas las demás oraciones que la Escritura plantea son importantes, pero como oración modelo tiene un componente que es determinante, el perdón. Y cuenta tu voluntad. Cuenta tu voluntad. Dios no te va a obligar. Se necesita ese corazón obediente y una actitud de sujeción. Porque para obedecer hay que estar sujetos a la autoridad divina. Hay que reconocer esa autoridad. Hay que estar sometidos bajo la poderosa mano del Dios de los cielos, humillados bajo su poderosa mano, como dice la Escritura. Hay que reconocer, mis hermanos, mis hermanas, que dependemos de Dios. Si reconocemos que dependemos de Dios, entonces debemos aceptar que dependemos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque una cosa es reconocer, otra cosa es aceptarlo, vivirlo. En consecuencia, si reconocemos y aceptamos que dependemos de Dios, le obedecemos a Dios. A una cosa va con la otra. Le obedecemos a Dios. Y si le obedecemos a Dios, entonces sabemos, entendemos, aceptamos que hay que perdonar. Y las imposibilidades para el orgullo humano las supera la gracia del amor perfecto de Dios. Porque cuando decimos que es difícil, que es complicado, sí, desde el contexto humano, y es el orgullo humano, es la carne la que habla así. Porque el Espíritu Santo nos dice que sí es posible perdonar si nos dejamos guiar por Él. Necesitamos dejar obrar al Espíritu Santo. Por eso hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Por eso la Escritura habla de revestidos del nuevo hombre, dejando atrás el viejo hombre, en justicia y en amor de la verdad. ¿O no dice eso la Escritura? Eso dice la Escritura. Hay que conocer y aceptar, entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y Dios es el Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de reyes. Él es real y nos ama. Y como aceptamos, reconocemos quién es Dios, estamos reconociendo y aceptando quién es su Hijo y quién es su Espíritu Santo. Y por tanto, estamos reconociendo y aceptando que nos debemos a Él, dependemos de Él. Y en consecuencia le obedecemos a Él. Y si Él nos dice que oremos, oramos. Y si Él nos dice que debemos perdonar para que esa oración sea fructífera, hay que perdonar. Y les garantizo, mis hermanos, que hay cosas en la vida ocultas en nuestro corazón que a veces nosotros ni nos acordamos, pero nos tienen amargados. Y a veces afloran cuando uno menos piensa, porque no las hemos sacado de allá. Y es una cuestión de voluntad personal hacerlo. Pongámonos en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, tú nos has hablado en esta mañana. Y entendemos la necesidad de orar. El gozo que debe producir la oración, pero también, Señor, esa condición de perdonar. Necesitamos entender que es importante reposar en ti, y para reposar en ti hay que perdonar. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros obre, Señor de los cielos, desarraigando, quitando, Señor amado, todo aquello que nos causa carga, dolor, angustia, tristeza, rechazo, odio, diferencias. Y en consecuencia, Señor, nos lleva a no perdonar. Lo que sea, Señor.
Tú sabes perfectamente de qué tenemos necesidad. Y tenemos necesidad de perdonar, Señor. En lo personal, en lo familiar, en lo conyugal, en lo social, en el vecindario, aún en lo político, en las circunstancias del orden nacional, de gobierno, de administración pública, Señor, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos perdonar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Ayúdanos, Señor, a fluir en el perdón. Y fluir en el perdón es fluir en tu amor, Señor. Es una acción voluntaria. Te entregamos toda carga que cause falta de perdón. Queremos perdonar a aquellos que nos agraviaron y los perdonamos, Señor. Lo que haya sido, lo que haya sucedido, te lo entregamos, Señor. Nos liberamos de esas cargas, Padre. Nos quitamos esos yugos, Dios de los cielos. Rompemos esas cadenas, Dios amado. Nos quitamos esos grilletes, Señor de los cielos. Y ahora caminamos en la libertad de Cristo. La libertad del Hijo de Dios, la libertad del amor divino, la libertad del Todopoderoso, la libertad, Señor, para poderte alabar y adorar. Teniendo la convicción, Señor, que habiendo perdonado y perdonando, Señor, nuestras oraciones son escuchadas y tú obras y respondes conforme a tu santa, perfecta y eterna voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por colocar en cada uno de nuestros corazones, Señor de los cielos, la voluntad, el querer como el hacer, el perdonar. Gracias, Señor, porque podemos reposar en ti, descansar en ti. Tú eres nuestro reposo, amado Dios. Como dice la Escritura, perfectos estamos en Jesucristo. Y para estar perfectos en Jesucristo, completos en Él, no puede haber dolor, rencor, rechazo en nuestro corazón, no puede haber falta de perdón. Perdonamos, Señor, como tú nos has perdonado. Porque tú, Dios de los cielos, nos diste el ejemplo perfecto del perdón. Jesucristo nos da el ejemplo perfecto de la oración. Nosotros tomamos ese ejemplo y lo seguimos, Señor. Perdonamos para orar y orar en la comunión con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.